Quiero saludar a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es un día de alegría para nosotros, una vez más, estudiar la palabra de Dios. La palabra que Dios ha separado para nosotros en este día se encuentra en 1 Tesalonicenses. Y no es uno de aquellos estudios con muchos versículos, muchos textos, pero más directo al punto. Dios quiere que tengamos su palabra por ejemplo, o sea que la palabra de Dios sea nuestro ejemplo. Y hoy veremos el ejemplo de Pablo y también de la iglesia de los tesalonicenses. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos dos puntos. Primero, porque el cristiano nace, cuando él nace también un predicador, nace también un discípulo, un apóstol, y nace un evangelista. El propósito del Evangelio de Cristo en nuestra vida, además de salvarnos, es llevar esta salvación a otros. Y hoy, más que nunca, es importante que nosotros comprendamos esto. Estamos cercanos de la venida de Cristo. Y es importante que tú y yo estemos compromisados con este propósito. Y que este mundo, las cosas que hay en él, no puedan quitar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, que mejor serán utilizados en la obra de Dios. Bueno, primeramente quisiera orar y pedir a Dios la iluminación para poder presentar esta palabra. Y sugiero que usted que me ve hoy pueda hacerlo también. Yo me estaré arrodillando aquí en oración, y usted, si se puede, arrodíllese en tu casa. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, pedimos, oh Padre, que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros y que tu palabra venga a hablar a nuestros corazones y florecer, oh Dios, y dar frutos de bendición y de tu Santo Espíritu. Eso es lo que te pedimos, y que tu Santo Espíritu alcance a cada persona que me oye hoy y a todos los que oirán este video. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a empezar nuestra lectura, y a medida que avanzamos en la lectura vamos deteniéndonos y analizando y extrayendo los ejemplos para nuestras vidas. Tengan mucha atención para que esta palabra pueda entrar en tu corazón, y para que puedas comprender, y para que puedas poder ponerla en práctica en tu vida. Dice así, versículo 1 del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo habla a los tesalonicenses. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Lo que pasó es lo siguiente: ellos padecieron persecuciones antes de llegar en Tesalónica, y
cuando él dice aquí, tuvimos denuedo, o sea que fueron destemidos, pero en Dios. Tuvimos denuedo en Dios, en nuestro Dios. Ellos fueron destemidos, pero confiando en el poder de Dios. Por eso que dice en Dios. E igual, en medio de tanta oposición, llevaron la palabra. Y en este primer punto, en este comienzo, yo quisiera llamar la atención de usted que me oye hoy. Usted ha sufrido oposición, quizás una oposición velada, pero una oposición, quizás una oposición abierta, pero usted ha sufrido oposición porque predicas lo que está en la palabra de Dios, porque buscas obedecer, porque muchas veces nuestros enemigos, ellos no están preocupados con su propia vida, pero con nuestra vida. Y no estoy hablando aquí que nuestros enemigos son las otras personas. Muchas veces sí, ellos son usadas por el enemigo para cambiar nuestro camino en un camino difícil. Pero estoy hablando de nuestro enemigo espiritual. Él utiliza sí personas para, por medio de estas personas, intentar que seamos debilitados en la fe. Si usted ha sufrido algo así, ya sea por cualquier medio, por parientes, por compañeros de trabajo, por vecinos, por amigos, que intentaron desanimarte, porque tú has escogido obedecer a Dios, porque tú has escogido hacer lo que la Biblia te dice. Sepas que con los otros siervos de Dios fue la misma cosa. Y con usted no es diferente. ¿Por qué? Porque siempre el verdadero evangelio padece oposición. Y no fue así con Jesucristo, ciertamente. Y nosotros no somos mejor que Él y padeceremos también persecuciones. La Biblia nos dice, todo aquel que quiere vivir piamente en Cristo Jesús, padecerá persecuciones. Entonces, si esto está pasando en tu vida hoy, no te detengas, sigue, porque este es el camino. Ora a Dios, entrega a Dios los problemas y la venganza es de Él. Esto la Biblia dice. No es que Dios es vengativo, pero el que insiste en no hacer la voluntad de Dios, pues quedará afuera de la gloria eterna que está preparado para todos aquellos que aman a Dios. Sigamos, en el versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, y así hablamos, no como para agradar hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Vemos? Aquí está otra enseñanza para nosotros. Usted ha padecido persecuciones, pero tienes que seguir. Tienes que seguir porque esto es así mismo. La Biblia lo dice, es así mismo. Estás en el camino correcto. Pero aquí también dice que no es para agradar a hombres. Entonces nuestras acciones no tienen que agradar a hombres. En el capítulo 2 de Romanos, versículo 28 y 29, dice así, no es judío el que lo es en la carne, ni la circuncisión la que es en la carne, sino que es la que es en el corazón. Y también dice, en el versículo 29, dice que el verdadero judío es aquel que no es aprobado por hombres, sino que su alabanza viene de Dios.
Dios es el que mira al verdadero cristiano y dice, bueno, este es mi hijo, este hace lo bueno. No son los hombres, porque muchas veces los hombres quieren atraer las miradas de los otros a sí mismos, creyendo que no, mi pastor me ve bien, mis hermanos me ven bien, o quiere aparentar que es el santo, o sea, que es cristiano, fervoroso, cuando en realidad Dios lo mira de otra manera. Y lo que importa es que Dios te mire, y te apruebe. Entonces, para que Dios te apruebe, tienes que estar conforme a esta palabra. Y no importa lo que van a decir. Si es tu hermano, si es tu pariente, si es la sociedad como un todo, si es tu congregación, si es tu iglesia. No importa. La palabra, esta palabra, tiene que ser tu guía. ¿Por qué tanta importancia? Porque de esto depende nuestra salvación, mi salvación y tu salvación. Que Dios se agrade de nuestras vidas. Que Dios pueda mirar a nosotros y decir, bueno, este es mi hijo y de este me agrada. No es que compramos de Dios la salvación por medio de nuestra obediencia. No es esto, porque somos incapaces de obedecer. Pero por medio de la fe en Cristo Jesús, Dios nos da poder para obedecer. Y nosotros lo que tenemos que hacer es resistir y no darle oído al diablo, no darle oído a las malas lenguas. La Biblia no nos dice, sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es así. No es tan fiel en lo que él que lo dijo. La Biblia dice que Dios que nos ha prometido es fiel para cumplir. Entonces no hay por qué estar preocupados en cuanto a esto. Entrega tu problema en las manos del Señor y sé destemido en el Señor, como hicieron estos predicadores, Pablo y sus compañeros. Después del versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos glorias de los hombres, ni de vuestros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vimos, ellos no buscaron de hombres la aprobación, sino que de Dios. ¿Y quién fue Pablo? Sino uno de los mayores apóstoles que ha pisado esta tierra. Yo creo que tenía que ser motivo de alegría para nosotros estar trillando, caminando por el mismo camino que nuestro maestro caminó y otros grandes hombres como Pablo caminaron y sellaron su vida, su fe, o sea que sellaron su fe con una vida de abnegación y de entrega a Dios, con una vida de amor a Dios y al prójimo, una vida de obediencia por medio de la fe. Porque vimos que la osadía, ¿cómo se puede decir? El coraje de Pablo no venía de un coraje humano, sino que en Dios, por medio de la confianza que tenían en Dios. Conocer muchas cosas, conocer profecías, conocer todo esto es importante. Pero esto aquí es lo que nos va a salvar la vida. Es que nos va a salvar, nos va a dar más fe, nos va a fortalecer y nos va a hacer posible entrar en la tierra gloriosa con Cristo Jesús. En el versículo 19 dice así. En el versículo 19.
Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona? ¿De qué me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria, nuestro gozo. Aquí él está diciendo que el motivo de todo este trabajo, de toda esta oposición que había padecido, y de él continuar haciendo lo que hacía, es porque había una gloria que le esperaba. Y esta gloria mencionada aquí era ver otras personas en el mismo camino. Ahora nosotros quitamos la mirada de nosotros mismos y miramos a los demás. ¿Cómo? De la siguiente manera: ¿qué puedo hacer yo para que la otra persona pueda llegar a Cristo o recibir una palabra de Cristo? Porque sabemos que cada uno de nosotros tendremos brillos diferentes en el cielo. Y estos brillos están también conectados con cuántas almas nosotros influenciamos para bien en nuestra vida terrena. Esto es importante. Entonces, Pablo consideraba el predicar el Evangelio algo, un compromiso muy grande, porque él consideraba cada alma que se convertía como una gloria, algo que él podía, que él esperaba. Cuando nosotros estamos participando de un juego, de un campeonato, lo que se espera es un trofeo y la gloria de llegar en primero. Bueno, la gloria de Pablo era que las personas fuesen salvas. Esto para él era importante. Tiene que ser para nosotros también. En el capítulo 4, vamos a avanzar para el capítulo 4, versículo 1, dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones dimos por el Señor Jesucristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. La voluntad de Dios para nosotros, para tú y yo, es la santificación. Y no importa lo que hablen, y no importa lo que se nos diga, sigamos firmes, porque Dios quiere santificarnos. En el versículo 13, y aquí ya podemos finalizar: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. El aliento final de Dios para nosotros es este: estaremos con Él cuando Él vuelva. Si resistimos firme como Pablo, y como Pablo aconseja también, resistimos firme buscando la santidad y obedecer únicamente la palabra. El mensaje de hoy es corto
y directo. ¿Quieres tú obedecer a Dios, además de lo que piensan y digan los demás, las demás personas? ¿Quieres tú estar listo para la venida de Cristo? Porque como dice Pablo, ni todos dormiremos. No todos moriremos. Algunos de nosotros estarán vivos en la venida de Cristo, pues la venida de Cristo se aproxima. Y la señal, bueno, la señal es la palabra, pero la palabra dice que cuando llega el tiempo del fin, mirarás al cielo y verás que va a llover. O sea que es un ejemplo. Usted va a mirar a lo que está sucediendo hoy y verás, eso ya no va muy lejos. El mundo empieza a prepararse para la venida de Cristo. Los eventos que están sucediendo, la maldad creciente, el desinterés por las cosas celestiales, el número de falsos profetas que están surgiendo, está creciendo muchísimo. Y esto es un prenuncio de la venida del Señor Jesucristo. Y tú y yo, que estamos hoy aquí, Dios espera que seamos firmes, que nos abstengamos de las cosas mundanas y que sigamos firmes en el propósito de la obediencia, confiando en el poder de Dios para nuestra salvación y para que Él pueda santificarnos. Que Dios pueda bendecir tu vida. Si esta palabra habló contigo, pues no dudes en llamarnos. Puedes entrar en contacto con nosotros si quieres hacer parte de este pueblo que busca obedecer a Dios y a sus mandamientos por medio de la fe en Cristo Jesús. Si usted quiere más información, entre en contacto con nosotros. Estará en la descripción del video el número de WhatsApp, también sitio web, también el email, el correo electrónico. Usted puede entrar en contacto con nosotros. Que Dios pueda bendecir tu vida. Y no dejes que pase este día sin que entregues toda tu vida y tus condiciones en la mano del Señor Jesucristo. Él lo puede hacer y te puede sostener. No te detengas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.